buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube, Oro Plata. Hoy vamos a hablar de el patrón oro. Está muy de moda porque en la próxima reunión de los BRICS tal vez anuncien una nueva divisa total o parcialmente respaldada en oro, algo así como un patrón oro. La verdad es que es el culebrón del verano. Hay fuentes que dicen que sí, básicamente Rusia y China dicen que pues sí. Luego hay fuentes que dicen que no, especialmente India y Sudáfrica, y Brasil se encoge de hombros. En fin, es nuestra canción del verano, que sí, que no, que nunca te decides, pues eso, que no sabemos qué va a pasar. Yo de momento lo que voy a hacer va a ser compartir contigo qué es el patrón oro y por qué falló. Acompáñame que te lo cuento. En el canal nos gusta siempre ir desde el principio, contaros las cosas, la historia desde el principio. Ya seguramente muchos lo sabéis, pero un rápido recordatorio de por qué patrón oro y no patrón cobre, patrón oil, patrón gas o patrón otra cosa. Y por qué el oro ha triunfado en los últimos 3000 años. Bueno, pues por muchas características que lo hacen único, y cualquier elemento que aspire a ser moneda, a ser algo que tenga valor intrínseco, tiene que cumplir todo esto. Lo primero, que sea escaso, no lo encontramos en la playa. Lo segundo, que sea fungible, es decir, que una onza de oro en tu bolsillo es igual que una onza de oro en mi bolsillo. Tiene que tener unas características físico-químicas, maleabilidad, densidad casi única, solo empatando con el tungsteno, brillo y una dureza escasa que lo hacen absolutamente perfecto para ser trabajado en forma de moneda o de lingote. Tiene una resistencia a agentes externos. Es atemporal, eso significa que cuando se abre una tumba de 3000 años, como la de Tutankamón, está absolutamente impecable. ¿Es resistente a todo? No. Agua regia, por ejemplo, lo ataca, pero lo disuelve, es decir, no es que desaparezca, es que luego se puede recuperar. El proceso es totalmente reversible. Por supuesto, es divisible, siempre se puede hacer piececitas más pequeñas y, desde luego, portable. Me lo llevo en el bolsillo. Es totalmente reconocible y eso lo sabéis los que habéis tenido una moneda de oro en la mano, y además es imposible de sintetizar artificialmente. Bueno, sí, si tienes un acelerador de partículas en tu casa, sí, puedes sintetizar unos microátomos de oro, pero vamos, no es el caso. Lo llevan intentando siglos y siglos y no se puede crear de la nada. Hasta 1800 prácticamente todas las economías del mundo usaban un patrón plata o un patrón bimetálico plata-oro. ¿Por qué la plata es tan importante a la hora de generar, de ser dinero? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque cumple todo lo que hemos visto de manera anterior, un poquito menos la parte de la temporalidad, ¿de acuerdo? Pero el resto bastante, es evidentemente menos escasa que el oro, con lo cual había más plata disponible para circular, para que la gente de la calle tuviera plata en la mano, para que pudiera comerciar. Se pagaban los salarios, se pagaban en plata, las deudas se pagaban en plata, y al ser dinero no pagaban impuestos. Los cargamentos de plata no pagaban impuestos. En sí mismo no era una mercadería, era dinero. Con lo cual, bueno, pues había esta situación antes de 1800. ¿Por qué no había un patrón oro, claramente oro, antes de 1800? Bueno, por una sencilla razón, porque el oro, como hemos dicho, es escaso. A la hora de circulación, pues bueno, es un poquito más complicado. Con lo que siempre o idealmente necesita unos vales, ya sean billetes, ya sean cheques, ya sean tokens, ya sea lo que sea. Y antes de 1800 la tecnología de impresión, a la hora de no ser falsificaciones, no haber falsificaciones, era pues evidentemente mucho más precaria. No se fiaban de los depósitos de oro que emitían los bancos particulares, bancos privados, emitían depósito de oro. Fulanito de tal tiene tanto oro depositado en nuestras dependencias, ¿no? Bueno, pues eso era posiblemente falsificable, etcétera. No se lo creían demasiado. Y además, otra cosa muy importante es que el oro y la plata que circulaban eran realmente, esa base la tenía la propia moneda. No había un país que respaldara con
bueno, pues cierta cantidad de oro o cierta cantidad de plata. No, 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 no. Era la propia moneda la que tenía la plata o la propia moneda la que tenía el oro. ¿Qué es lo que hacía el país? Bueno, lo que hacía el país era garantizar el estándar y la pureza de ese oro y esa plata. Y se popularizaba totalmente solo de manera independiente. Es decir, los 8 reales fue una moneda global de plata que era aceptada en todo el mundo. Incluso había reseños, es decir, circulaba libremente por el mundo. La de oro, por ejemplo, los 8 escudos, que sería su versión, pues era más difícil que circulara. Por eso hay muchísimas menos monedas de 8 escudos españoles con resellos, es decir, sellos de autoridades extranjeras aceptándolo como pago, que en plata, que la plata, ya os digo, era una moneda absolutamente global. Ahora bien, después de 1800, las cosas cambian. ¿Qué cambia más allá de 1800 para que nos movamos hacia un patrón de oro moderno? Bueno, pues cambian dos cosas. La primera, la tecnología de impresión. Ya no es tan fácil falsificar documentación, documentos de depósito de oro, billetes de banco privado, etcétera, etcétera. Ya no es tan fácil, las cosas son mucho más complicadas, ¿no? Y lo segundo son las guerras napoleónicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dan ciertas circunstancias macroeconómicas que hacen que Gran Bretaña, el Imperio Británico, primera potencia, vamos a decir así, en adoptar un patrón oro, se ve abocado a ello. Y se ve abocado a ello que incluso pese a ganar esas guerras napoleónicas y que Napoleón fuera derrotado, pues evidentemente había que pagar mucho dinero, no solo a su propio ejército, que era claramente inferior al de Napoleón, sino que además había que financiar ejércitos extranjeros como el de Rusia, el de Prusia o incluso la resistencia española. Entonces, bueno, pues claro, se ve con que tiene que pedir ayuda del exterior, y ahí es donde entra la famosa leyenda de los Rothschild y de, bueno, pues cómo financian a Inglaterra. Bueno, ahí que hay. El caso es que el resultado final es una hiperinflación, una inflación muy potente en Inglaterra. Dicen, bueno, pues lo que vamos a hacer es reformular de nuevo el patrón, el sistema económico, y vamos a establecer una unidad de cuenta referida al oro. Esa unidad de cuenta ya prácticamente existía, no de una manera formal, pero sí una manera práctica. Esa unidad de cuenta era la guinea, que como veis tenía 7,688 gramos de oro fino, y es sustituida por el soberano, por la libra, que como veis tiene un poquito menos de oro fino, 7,31 gramos. Entonces todo gira alrededor del soberano. Y bueno, pues ahí es cuando empieza. ¿Se deja de usar la guinea? Pues sí, por supuesto, hay una época de transición. Y bueno, pues sigue en el imaginario británico, seguro que lo habéis oído en muchas películas, de no, esto cuesta 50.000 guineas o esto cuesta 5.000 guineas. Bueno, pues básicamente es una unidad de cuenta antigua que sirve para tratos entre caballeros. Esto ya os lo digo como curiosidad. Es decir, si alguien va a comprar al supermercado, no habla al supermercado o compra cualquier bien normal y corriente, y hablo hace, pues, es decir, 100 años, pues nadie hablaba de guineas. Pero sí se hablaba de comprar un caballo de carreras, sí se hablaba de comprar una mansión, sí hablaba de una especie de servicio de caballeros, o sea, de un intercambio de bienes entre caballeros, se hablaba de guineas. Como veis, son muy, muy aproximados. La guinea 21 chelines, el soberano 20 chelines. Es decir, muy, muy similar. En fin, se reformula todo y claro, ¿cuál es el tema? Que hay una expansión brutal del Imperio Británico durante el siglo XIX y empieza a dominar, pues eso, las colonias en la India, las colonias en Sudáfrica, empieza a generar oro y claro, todos los países se quieren subir al carro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los países se van sumando poco a poco? Pues porque el Imperio Británico durante la época victoriana controlaba el mundo, dominaba el mundo, y como domina el mundo, como ahora Estados Unidos, domina las transacciones comerciales entre países. Entonces, un país que quisiera comerciar con Gran Bretaña, pues necesitaba tener una unidad de cuenta compatible con el soberano. Y ahí es donde
poco a poco todos los países van cayendo hacia un patrón de oro moderno. Ahí lo veis, el Imperio Alemán, la Unidad Monetaria Latina, que estuvo, bueno, pues es un mini euro con Francia, Bélgica, etcétera, y liras italianas compartiendo marco de moneda. En Suiza, ya sabéis, los Brenelis, los 20 francos franceses, las 20 liras, bueno, pues todo esto era la Unión Monetaria Latina, que ya hemos hablado de ello alguna vez. Estados Unidos, por supuesto, pero y luego también, claro, países escandinavos, Holanda, etcétera, todos poco a poco van cayendo hacia ese lado. ¿Qué ventajas tenía Gran Bretaña? ¿Por qué pudo mantenerlo y por qué fue un imperio muy estable y muy rico? Pues porque no solo comerciaba, sino que además generaba oro. Generaba oro a partir de sus minas en África, las minas de Zimbabue, por ejemplo, de la parte norte de Sudáfrica, y de Sudáfrica cuando era colonia a finales del siglo XIX. También Estados Unidos generaba un montón de oro. La fiebre, y recordad, la fiebre del oro de Nevada, y bueno, pues generaba un montón de metal amarillo. Fijaos lo que ocurre cuando tienes economías expansivas, o cuando se tiene una economía expansiva que además genera su propio oro en cantidades industriales, que la expansión es absolutamente brutal y la inflación es ninguna. Durante 43 años, ahí lo veis, desde 1870 hasta 1913, no hay inflación. No solo hay inflación, sino que hay una pequeña deflación. Es decir, un soberano en 1913 compraba prácticamente lo mismo que un soberano en 1870. Y fijaos en Estados Unidos, igual, prácticamente igual. ¿Por qué? Porque eran economías expansivas que además tenían un soporte de metal dorado. ¿Cómo funcionan los bancos centrales en un patrón oro? ¿Cómo funcionaban las naciones? ¿Cómo se regulaba el mercado de intercambio internacional con un patrón oro? Pues curiosamente es muy similar a cómo funciona ahora mismo con papelitos, solo que entonces esos papelitos estaban estrictamente referidos al oro que tenía cada país. Fijaos, si bajaban las existencias de oro por cualquier motivo, una guerra, una deuda, bueno, lo que sea, pues ¿qué ocurría? Pues que lógicamente en circulación había más papeles por onza que tenía el país. ¿Cuál era la herramienta que tenía el Banco Central, el gobierno? Pues subir los intereses interbancarios, que es muy parecido a lo que hacen ahora los bancos centrales cuando tienen un exceso de balance, es decir, tienen muchísimos papelitos en el mercado. ¿Cómo lo hacen? Pues para aplanar y reducir esos balances, lo que hacen es subir intereses. Pues igual se hacía en el patrón oro. Quieren reducir el número de papelitos por onza. Ahora quieren reducir el número de papelitos por nada, pero antes era por onza, ahora es por nada. Entonces, ¿qué efecto tiene? Pues bueno, que los bienes producidos de manera nacional se reducen, el consumo bajan, intentan matar esa demanda, y el oro, por supuesto, entra en el país debido a un mayor tasa de interés, es decir, te dan más dinero por meter oro en el país. ¿Qué ocurre si es al revés? Si por cualquier razón tu balanza o la balanza comercial de cualquier país es mucho más elevada que o la balanza comercial es netamente positiva, es decir, tus niveles de oro son mucho más elevados que antes, eres muy competitivo y pues vendes mucho hacia afuera, recibes mucho oro. Eso tampoco es bueno porque tienes muchos menos papeles por onza y pues bueno, pues se crean desajustes en el mercado interno. ¿Qué es lo que se hace? Pues exactamente lo mismo. O mejor dicho, lo contrario, bajar intereses interbancarios, pero se hace lo mismo que hacen ahora los bancos centrales para aumentar su balance. ¿De acuerdo? Se bajan intereses y lo que consiguen es que el consumo suba. Estimulan el consumo, con lo cual el oro sale para pagar ese consumo extra. Y así de simple, veis que es exactamente las mismas tácticas que usan los bancos centrales actualmente. ¿Por qué falló todo esto? Porque realmente, si lo veis, es como una maquinaria bien engrasada. Hay países en un lado netamente comprados con una balanza comercial positiva y otros negativa, y se van autorregulando. Entonces, todo esto está muy bien si nadie se pasa de listo. ¿De acuerdo? El problema es cuando alguien tenga
por ejemplo, tiene unas existencias de oro bajas y por cualquier tipo de deuda y no suben los intereses bancarios tanto como deberían. Entonces aquí empieza a haber desajustes, ¿no? De manera que pueden tener problemas. Evidentemente, en situaciones muy difíciles, cuando todos los países tienen deudas a la vez, por ejemplo, en una guerra mundial, como ocurrió en de 1914 a 1918, pues claro, aquí no hay por dónde cogerlo, porque el mercado no se autorregula. Hay deudas por todos los lados. Entonces, en este momento es cuando los países con patrón oro sufren brutalmente, no pueden imprimir todo lo que les gustaría para financiar una guerra. Entonces normalmente lo que hacen o lo que se hacía era se salían del patrón oro y empezaban a imprimir como locos y luego venían por inflaciones, Weimar, bueno, todas las historias que ya os sabéis. Entonces, claro, el patrón oro está muy bien, pero cuando las cosas en tiempos de paz y en tiempos donde hay un suministro de oro razonablemente constante que haga ir subiendo las economías. Mientras que no, pues no. Y nos cayó. ¿Cuándo nos cayó? Pues eso, en las guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial se abandonó totalmente el patrón oro. ¿Y por qué? Pues bueno, pues ya se había abandonado antes, la verdad. En 1931 lo había abandonado Gran Bretaña. Después porque todavía seguían pagando las deudas de la Primera Guerra Mundial. Y ya la Segunda Guerra Mundial enganchada, pues fue demasiado para todas las economías occidentales y orientales. Entonces, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial se marca un nuevo patrón, que es un patrón de oro indirecto. Bretton Woods. ¿Qué es Bretton Woods? Pues muy sencillo. En vez de que el soberano, como hemos hablado antes, se refiera al oro, pues no lo hace directamente, sino que lo hace a través de un vehículo que es el dólar. Ahí lo veis. Todas las divisas o las divisas más potentes de liras, marcos, yenes, libras, bueno, pues todas se refieren al dólar. Y el dólar, únicamente el dólar, se refiere al oro. Esto funciona de manera razonable mientras que Estados Unidos tiene reservas de oro y no tiene deudas, ¿de acuerdo? A lo largo de los años 40 y los años 50, especialmente los años 50 y principios de los 60, pues Estados Unidos pues empieza a desarrollarse y no tiene deuda. ¿Problemitas? Pues problemitas cuando empieza la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Estados Unidos empieza a endeudarse y los países europeos y China y Japón, especialmente Japón, empiezan a ser muy competitivos a la hora de fabricar productos. Con lo cual es ahora la balanza comercial la que es desfavorable a Estados Unidos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que efectivamente necesita deuda, pero ojo, como emite dólares, su deuda tiene que estar referida a sus existencias de oro, cosa que era bastante incómodo. Claro, ellos pueden imprimir y pueden imprimir lo que quieran, pero los demás países saben que un dólar es totalmente convertible en oro. Y eso es lo que habla nuestro amigo presidente Charles de Gaulle en 1965, un discurso absolutamente épico que describe perfectamente no solo la situación de Bretton Woods en 1965, sino además la situación actual. Fijaos lo que dice. This very fact leads Americans to get into debt and to get into debt for free at the expense of other countries. Significa que al tener la máquina de imprimir dólares, pueden imprimir todos los dólares que quieran porque serán aceptados por los demás países y se pueden endeudar, pero no será por ellos porque serán los otros países los que paguen la película, y claro, como son los únicos que pueden emitir, son los que deciden sobre el mundo en general. ¿Cuál es la pata coja que quedaba en este sistema de Bretton Woods? Pues bueno, la pata coja era que, lógicamente, al ser totalmente convertible, Francia y otros países decidieron que sus activos en dólares fueran totalmente convertidos en oro. Es decir, oye, yo tengo tantos dólares en activos, dame el oro que respalda a esos dólares. ¿Problemita? Pues el problemita que sabemos, ¿el oro está ahí o no está ahí? Sí, no, puede ser, lo entregó todo y ahí es donde nos entran las dudas.
¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice De Gaulle? Pues hecho. Which base, in truth, no one sees how one could really have any standard criterion other than gold. No hay un criterio financiero de papelitos más allá que el oro, el de tocar. A Charles de Gaulle le gustaba tocar, a mí también me gusta. Para resumir este episodio de El Patrón Oro, vamos a recordar todas las ventajas que tiene este sistema económico. Lo primero es que es una convertibilidad directa. Por supuesto, si hay un 100%, lógicamente, si no hay un 100%, pues va a ser que no. Y esto depende de la honestidad del Estado. Honestidad, Estado, no sé si las dos palabras pueden ir en la misma frase, pero bueno, ahí está. La inflación, como hemos visto, es imposible o desde luego muy improbable. Ya habéis visto la gráfica que compartí con vosotros hace unos minutos sobre la nula inflación que tuvo Gran Bretaña y Estados Unidos a lo largo de 40 años. No se puede abusar de la deuda y eso es una ventaja y luego lo veremos ahora un inconveniente. No puedes imprimir más que el oro que respalda esos papelitos. Es perfecto para el comercio internacional si todo el mundo juega el juego de manera honesta. Hay una estabilidad monetaria, el mercado se autorregula, limita el poder del Estado. El oro es antisistema, el oro es antiestatal. Eso es de base. Es decir, si tú tienes tu oro, tocas tu oro, estás fuera o un poquito fuera del sistema. ¿Por qué? Porque limita las posibilidades o la capacidad de aumentar o disminuir las tasas de interés y la posibilidad de jugar con la inflación, ese impuesto encubierto. Por supuesto, reduce riesgos de crisis económica. Como no pueden jugar a su antojo, pues lógicamente las crisis económicas pues son mucho menos frecuentes. Son simples de entender, os lo he explicado, y sobre todo, tocas, tienes confianza. Pero no todo el monte es orégano. Evidentemente también tiene inconvenientes como todos los sistemas. Una limitación del crecimiento. Y eso tiene que ver con un conservadurismo extremo nacional. ¿Por qué? No eres capaz o el país no es capaz de, frente a un impacto externo, ya sea un ataque militar, ya sea una tragedia de una catástrofe natural, etcétera, no puede de nuevo emitir todos los papelitos que sean necesarios para financiar la recuperación o financiar la guerra o la defensa del país, con lo cual es un poco de aquella manera. Convertibilidad directa, ahí está también el problema. Si van todos a preguntar por su oro, vamos a ver si lo hay, y aparte es bastante engorroso, vamos a decirlo así. Además, lastra a los no productores. Claro, un país que, por ejemplo, como ahora mismo sería España, que no produce oro, pues tendría un problema bastante grave, porque tendría que ser extremadamente competitivo para, con una balanza comercial muy positiva, de tal manera que empezara a vender bienes y servicios por oro y meter oro en el país. Otros países, como podría ser, por ejemplo, Rusia, China, Canadá, Australia, que sí que generan oro, tendrían la vida muchísimo más fácil y podrían juguetear en el mercado internacional con ello. Incluso puede haber deflación. Ya visteis cómo si se lleva al extremo y si se juegan mal las cartas, no solo no hay inflación, sino que hay deflación, que también es un efecto económico extremadamente peligroso. Ataques especulativos a países débiles. Si hay un patrón oro, los países productores o los países con mucho oro pueden hacer bullying a países débiles. Ahí pueden jugarse muchas cartas y bueno, pues eso, un conservadurismo. Muchas veces un país no puede ser tan extremadamente conservador, es decir, no puedo hacer esta carretera porque no tengo oro para hacerla. Bueno, pues a lo mejor hay que endeudarse de una manera razonable para hacer un hospital, para hacer una carretera, y no solo contar con, oye, solo tengo estas 10 onzas de oro, no puedo hacer esto, ¿no? Siempre hay que buscar un equilibrio.
Chicos, hasta aquí este episodio que espero os haya resultado interesante. Me decís en comentarios si creéis que un patrón de oro o un patrón oro sería bueno o malo y se podría aplicar o no aplicar. Me va a encantar ver vuestros comentarios. Si os ha gustado le dais un like. Si no os ha gustado le dais un unlike. Como siempre en Spotify, Dragón Oro Plata. En Twitter, Dragón Oro Plata. Ahí me tenéis. Ya sabéis, a Chas de Gol le encantaba tocar el oro. ¿Por qué? Porque si no lo tocas, no es tuyo. Los papelitos de dólar los emite otro. El oro, una vez que lo tienes en la mano, ya es tuyo. Chicos, hasta la próxima. Adiós, adiós.